Amados hermanos, el primer domingo de octubre para celebrarnos nuevamente la gloria de nuestro Señor Jesucristo, quien resucitó y así nos dio vida eterna a través de su victoria en la cruz. Parece como absurda, pero esa fue la victoria de Dios ahí en la cruz y la resurrección el día domingo. Por eso estamos acá, justamente vamos a abrir sus escrituras y aquí vamos entonces a profundizar en un texto en segunda de Timoteo que nos va a ayudar a tomar conciencia de lo que, en lo que estamos, lo que nos ha pasado, como también lo hemos visto en otros textos. En este texto que vamos a ver ahora, vamos a encontrar varias revelaciones y enseñanzas y mandamientos muy importantes. Es un texto algo complejo, porque vamos a leer del versículo 14 al 21, ¿ya? Y va a parecer que tuviera diferentes direcciones y como que no hay una congruencia lógica. Pero dejémonos sorprender. Hoy nos vamos a concentrar en un solo punto de este texto, pero es necesario que lo leamos completo. Que es el punto central al cual apunta todo lo que el Espíritu Santo puso en el corazón de Pablo para escribirle a su discípulo Timoteo. Para poder comprender el texto que voy a exponer, necesito pedirles que mientras lo leamos, pongan mucha atención a ciertos puntos que Pablo va a mencionar en estos versículos iniciales. Entonces, sin más, vamos a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14. 2 de Timoteo, como dice ahí. Dice así, vamos leyendo y concentrando. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Exhortándoles delante del Señor. Aquí Pablo le está escribiendo a Timoteo, que era pastor. Entonces, una de las tareas pastorales es exhortarles delante del Señor. Es lo que yo quiero hacer también hoy día con ustedes. Pero, ¿qué dice? ¿Ya? A que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero, y aquí vienen los dos versículos que vamos a tratar, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Los unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Oremos, amado hermano. Padre amado, oh glorioso Dios, en esta mañana nos disponemos a poner atención a lo que tú nos vas a decir en esta tu palabra, para glorificarte y honrarte como solo tú te lo mereces, oh Dios. Queremos ser obedientes y por eso estamos aquí para escucharte a ti hablar, porque de ti procede la verdad. Tú eres el único Dios santo, justo, un Dios de amor, y queremos recibir de ti esa verdad para hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Ayúdanos a poner mucha atención. Te pedimos todo esto para la gloria de tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
Bien, entonces el texto que yo quiero exponer, como ya les dije, es el versículo 20 y 21. ¿Mm? Ciertamente no son versículos difíciles de entender. Es algo que cualquier persona que lo lee lo puede entender en su contexto general. Pero cuando uno se sumerge un poco más profundamente en lo que el Señor nos está diciendo aquí en su palabra, en este caso, por medio de Pablo, que él le está escribiendo, como les dije, a Timoteo. Esta es la última carta que Pablo le va a escribir a Timoteo poco antes de su muerte. Nos vamos a sorprender de algunas cosas que están guardadas aquí. Empecemos por el versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Ese es el planteamiento que está haciendo nuestro Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo. Vamos por partes. Primero, pero en una casa grande. Una casa grande, con esto se está refiriendo a la iglesia. A la iglesia. En dos sentidos. ¿Ya? Una es entender la iglesia como un todo, refiriéndose a todos los cristianos que están en todas partes del mundo. Eso, todos los que están hoy día, que fueron salvados por gracia y creen en el Señor Jesucristo, son parte de la iglesia en todo el mundo. Eso es por un lado. Y por otro lado están las iglesias individuales que están en cada país, en cada ciudad, etc. Esta casa grande que el Señor ha estado formando desde Pentecostés en adelante, y específicamente la está formando con sus ovejas. Esas ovejas que Él vino a buscar porque se habían perdido. Metafóricamente, esa iglesia, aquí se le llama la casa grande. En Timoteo también, en 1 Timoteo también va a hablar de la casa de Dios, ¿no? Como la casa de Dios. La iglesia es la casa de Dios, del Dios viviente, como dice ahí en 1 Timoteo 3:15, ¿cierto? Columna y baluarte de la verdad. Ahí está, nuevamente esa palabra interesante, de la verdad. Luego continúa en el versículo 20 lo que hay dentro de la casa. Y miren, interesante cómo lo va a presentar. Dice que no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también de madera y de barro. La forma ilustrativa, me refiero que es como un ejemplo, dice que hay utensilios, hay varios tipos de utensilios. Con esto se refiere a las personas que son parte de la iglesia. Y hablemos más bien de una iglesia local para poder entender bien, porque no tenemos contacto con las iglesias de otros países, más allá de que alguien pueda hacerlo, pero en general nosotros vamos a vivir dentro de la iglesia local. ¿Ya? Van a haber varios utensilios y se refiere entonces a las personas que componemos la iglesia de Jesucristo. Pero es necesario aclarar, hermanos amados, que hay una diferencia entre lo que algunos llaman la congregación, ¿ya?, y la iglesia. Es cierto, y aquí a veces se puede producir el malentendido, que las iglesias son congregacionalistas. Los bautistas, por lo menos, se destacan por ser congregacionalistas. Significa que la iglesia local se administra a sí misma, no depende de ninguna jerarquía. Pero las congregaciones y las iglesias son dos cosas distintas. Una congregación está compuesta, como lo dice la palabra, lo dijo el Señor, por el trigo y la cizaña. Van a estar juntos dentro de la congregación. En Mateo 13, ahí como ustedes lo ven, dice: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, que es el trigo, y la cizaña son los hijos del malo, los inconversos, los no creyentes. Tal como en el mundo está mezclada la cizaña con el trigo, así también dentro de las congregaciones. Las congregaciones tienen parte es iglesia y la otra parte es cizaña, que son los inconversos, que llegan por otros intereses, pero no son convertidos.
Entonces, cada congregación se compone de la iglesia, que es el trigo, y los llamados inconversos, que es la cizaña. Pero esta enseñanza que estamos viendo aquí en 2 de Timoteo es específicamente dirigida a los verdaderos cristianos. Por lo tanto, con casa grande se está refiriendo específicamente a la iglesia, no a la congregación. Entonces, lo que el Señor está diciendo por medio de Pablo aquí en este texto es que hay dos tipos de utensilios dentro de la iglesia. Y ese es el punto que tenemos que aclarar hoy día. Hay dos tipos de utensilios dentro de la iglesia. ¿Cómo se diferencian estos utensilios? Bueno, también es fácil de entender. Dice que unos son de oro y plata y los otros de madera y barro. Aquí en Chile el barro le llamamos greda. Hay utensilios de greda y hay utensilios de madera. Esta analogía no es difícil de entender. Todo el mundo la puede entender, que hay una diferencia clara, ya que para todos está claro que la diferencia está en los elementos de que están hechos los utensilios. La madera y la greda ya son muy útiles, pueden ser muy útiles. Nosotros muchos comemos de vasijas de greda, y incluso hay fuentes de madera para poner la fruta, pero dado que son de muchísimo menos valor que los otros, que son de oro y de plata. Y eso es fácil de entender, ahí ya se produce una enorme diferencia. ¿Ya? Pablo va a explicar esto de la siguiente forma. ¿Cuál es la diferencia? No solamente el valor, sino que habla de que unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Escuche bien. Unos son para uso honroso y otros para usos viles. Va a diferenciar entonces estos utensilios según la utilidad que se les da por su valor. El oro y la plata obviamente son más caros y la madera y la greda son más baratos. Entonces, según eso, se decide que unos van a ser usados para usos honrosos y los otros para usos viles. Esto tampoco no es tan difícil de entender, ya que las cosas que tienen mayor valor son más finas, naturalmente, ¿ya? Y es obvio que se usarán para situaciones honrosas y especiales. Nadie en su sano juicio usaría una fuente de plata para darle de comer a un, no sé, un animal, a un chancho. Ni tampoco sacaría la basura con algo que es de oro, obviamente. Entonces, esta comparación que el Espíritu Santo, por medio de Pablo, nos presenta en medio de este tema que viene desde el versículo 14, incluso viene desde antes, pero hablemos del versículo 14 en adelante, que es un tema que se está desarrollando y continúa, pero quiero centrarme aquí. Entonces, esta comparación nos sirve para entender que en la iglesia hay dos grupos de creyentes, de cristianos, de convertidos, de nacidos de nuevo, por la gracia de Dios Padre. Hay dos grupos. Un grupo, ¿ya?, los que se comparan con los utensilios de oro y de plata. Y estos son aquellos que verdaderamente tienen una comunión, ¿ya?, permanente con el Señor por medio del Espíritu Santo. ¿Y dónde? En su palabra. Pero una comunión, una verdad, no los que leen la Biblia nomás. Porque esos que leen la Biblia y leen versículos y abren la Biblia en cualquier parte, no están teniendo una comunión con el Señor Jesucristo, que es la palabra, en el Espíritu Santo. Sino que simplemente la leen. Pero los que la tienen, por lo tanto, estos que la tienen, también van a ir creciendo en la santidad y en la piedad, que es, en el fondo, está relacionado a la piedad, que va a mencionar mucho Pablo. Habla de la relación con Dios, la adoración, la admiración hacia Dios. También son aquellos que adoran en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque tienen una relación íntima con Jesucristo. Son los que, como dice también, presentan sus cuerpos en sacrificio vivo y santo. Son esos que se niegan a sí mismos y renuncian a todo lo que poseen.
Pongan atención a esos puntos. El otro grupo, que son los de madera, que los comparan con la madera y la greda, son aquellos cristianos que son indiferentes. Eh, a veces uno literalmente diría que son flojos, dejados, desobedientes, negligentes. ¿Y qué características tienen aquellos que son así? Esos están ahí en la iglesia siempre buscando algo. Son cristianos, ojo, son salvos. No estamos hablando de los inconversos, estamos hablando de los salvos. Pero esos que andan buscando beneficios, de alguna forma, que quieren ser felices, quieren que la familia esté bien, que tengan paz, que no tengan problemas. Son aquellos que se caracterizan porque se congregan irregularmente, ya sea en los estudios, en las oraciones, aparecen de vez en cuando. ¿Para qué decir los domingos? Muy rara vez aparecen. Siempre tienen excusas. Son aquellos que siguen siendo amigos del mundo. Ojo, siguen siendo amigos del mundo y amando las cosas que están en el mundo. Están muy, muy, muy involucrados con todo lo que pasa con los amigos, con los familiares, con la empresa y, para qué decir, con el resto de las cosas que están flotando en todas partes, como dicen, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Esos que todavía están pegados ahí. Sí, estamos hablando de hijos de Dios, no es que sean mundanos. Y bueno, ¿para qué decir? Pues apenas leen la Biblia y participan de estudios de la Biblia, no están realmente interesados en estudio, en el verdadero estudio de la palabra. Para entender mejor esta analogía y poder entender mejor lo que Pablo está diciendo, vamos al versículo siguiente, al versículo 21. Aquí dice, así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento de honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Aquí a esto lo vamos a desglosar bien porque aquí está a lo que apunta todo el texto que veníamos leyendo, a este versículo. ¿Cuál será un instrumento entonces de honra? Como dice el versículo anterior, ¿ya? Unos son de uso honroso, ¿no es cierto? El versículo 20 dice que unos son para uso honroso. ¿Cuál es el instrumento o el utensilio para honra? ¿Ya? Con eso se refería a instrumentos o los utensilios, los que dice la palabra que son de oro y de plata. Bueno, nosotros como ser humano, obviamente no hay ningún ser humano que es hecho de oro, o de plata, o de barro, o de madera. En realidad todos fuimos hechos del barro, de la tierra. Pero ese no es el punto. El punto es que está comparando, es una metáfora, es una analogía. ¿A qué se refiere entonces con usos honrosos? Se está refiriendo, como dice el Señor, útil al Señor. Todo aquel que se hace útil al Señor y está dispuesto para toda buena obra. Esos son los que son de oro y plata. Es fácil de entender, ¿no es cierto? Todo verdadero cristiano que es un instrumento para honra y gloria del Señor Jesucristo es comparado con un utensilio entonces de oro y de plata y de mucho valor y excelencia. Con esto no me estoy refiriendo a los que saben más. No me estoy refiriendo a los que participan más de la iglesia. Tampoco no me estoy refiriendo a los que leen más la Biblia. Como les dije anteriormente, hay algunos que leen mucho la Biblia, pero no tienen una comunión con el Señor Jesucristo en la palabra. Se la saben de memoria, son extraordinarios lectores, andan diciéndole a todos, me leí la Biblia 2 veces en el año. Qué bueno. Algo va a quedar. No se refiere a los que oran, no se refiere a los que tienen cargos importantes dentro de la iglesia, como algunos anhelan tener. No se refiere a esos. Esos no son los que aquí se compara con oro y plata, o que son para usos honrosos. Fíjense bien lo que dice también en este versículo 21. Dice algo muy importante y que debemos profundizar muy bien, ya que aquí está la llave que te puede hacer a ti también un instrumento para honra.
un utensilio para honra, un utensilio de oro y de plata, útil al Señor. A eso apunta esto. Todo entonces, amados hermanos, va a girar en torno a esa palabra que está ahí en medio del versículo 21. El que se limpia de estas cosas será instrumento para honra. ¿Qué dice después? Santificado, útil al Señor. Todo va a girar en torno a esa palabra, santificado. ¿Qué significa santificado? Ya lo hemos visto anteriormente, es muy importante entenderlo y tenerlo claro. Es separado por el Espíritu Santo, separado para con Dios. Separado para con Dios, no abandonando el mundo, no, al contrario, con mayor razón, inmerso en el mundo, pero no parte del mundo, no involucrado con el mundo, no participando con el mundo en las cosas que hacen ellos, sino que ahora yo me santifico, dejo de participar, de involucrarme, me santifico para Dios, para que yo sea útil y Él me pueda usar en el mundo. Y yo me convierta, como Él dice, en sal, ¿ya?, y luz en el mundo. Santificado, separado para con Dios. Este tema no lo podemos enfatizar lo suficiente. Podríamos predicar todo un año, más todavía, sobre la santificación. De hecho, como ya lo hemos visto, a medida que vamos aprendiendo los mandamientos, nos vamos dando cuenta de que la mayoría de los 70 mandamientos que el Señor nos deja en su palabra, ¿no?, se refieren a la santificación. La santidad es la meta absoluta. A eso apunta nuestra vida como hijos de Dios, a la santidad. Y es algo que nosotros entonces debemos procurar alcanzar. Debe ser nuestro anhelo, sabiendo claramente que es lo más difícil, pero sabemos también que tenemos todo el reino de Dios a nuestra disposición. La gracia, la misericordia, el poder, la fidelidad de Dios, el amor de Dios, la misericordia, todo está a nuestra disposición. Entonces, nadie de nosotros puede decir, es que es imposible, es absolutamente imposible. Sí, para ti es imposible, pero no para Dios. Este entonces va a ser nuestro desafío principal, ya que nuestra santificación, escuche bien, nuestra santificación es la voluntad de Dios, como lo dice claramente ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 4:3. Esa es la voluntad de Dios para ti, para mí, para todos sus hijos e hijas. Pero no solamente es algo que podemos leer aquí, sino que es algo que apuntan todos los mandamientos del Señor, siempre apuntan hacia la santificación. Y si todos los mandamientos del Señor apuntan a nuestra santificación, y Él mismo dijo ahí en Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Por eso nosotros tenemos que procurar tener una relación en la palabra de nuestro Señor Jesucristo con Él, por medio del Espíritu Santo. Nosotros debemos procurar hacer justo esto, santificarnos, aprender a cómo guardar todas las cosas que el Señor Jesús nos ha mandado para que podamos santificarnos. Hermanos amados, espero que que me esté expresando bien. ¿Ya? Esto no es algo que se une a muchas otras enseñanzas. ¿No? Esto no es una doctrina más entre otras doctrinas. La santidad es de tal importancia en todas las áreas de nuestro caminar cristiano, de nuestra vida nueva como cristianos, como hijos de Dios, que si no se hace una realidad de a poco, ojo, de a poco, la santificación no es algo que tú haces, listo, leí la palabra, entendí, soy santo. No, es algo que va a ir progresivamente avanzando. Pero si no se hace una realidad, pueden pasar dos cosas. Dos cosas. Primero, que seas un cristiano de madera y barro,
que seas un cristiano de madera, de barro, que solo sirvas para usos viles. Y te vas a convertir en un cristiano que va a ser muy manipulable, muy fácil de manipular por las estrategias del diablo. Recuerda que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y obviamente ahí están los cristianos, que son débiles, que son porque son dejados, flojos, desinteresados, no participan de los cultos de oración, no están involucrados en el estudio de la palabra. Entonces el diablo anda buscando a esos para darles el golpe con el cual él puede entonces causar estragos dentro de una iglesia. Y es justamente lo que Pablo mencionó aquí con Himeneo y Fileto. Los dos los mencionan. Esos fueron dos cristianos que, porque eran débiles, andaban diciendo disparates y terminaron causando divisiones dentro de la iglesia. Y por otra parte, te vas a convertir en lo que se llama un cristiano de 5 puntos. Y no estoy refiriendo a los 5 puntos de Calvino, no. Sino que de estos 5 puntos que yo he redactado aquí. Y dice ahí entonces, ¿ya?, un cristiano que no aporta nada dentro del cuerpo de Cristo. Esos son de barro y de madera para usos viles. ¿Por qué? Porque no aportan nada dentro de la iglesia. Como les llaman muchas veces, calientabancas. No crecen espiritualmente. No crecen porque no tienen una relación en la palabra con el Señor Jesucristo. No crecen espiritualmente. Por lo tanto, no pueden adorar en espíritu y en verdad. Tercero, son piedra de tropiezo. Son piedra de tropiezo para otros cristianos más jóvenes, porque andan más encima difamando cosas que no están escritas en la Biblia. Eso es algo clásico. Cuarto punto, siguen jugando y coqueteando con las pasiones juveniles. No pueden separarse de las cosas que hay en el mundo, como dijimos anteriormente, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida. Como dice ahí, ¿ya?, todo eso proviene del mundo y no de Dios. Y quinto, van a ser engañados fácilmente. Van a ser engañados fácilmente, como se nos advierte justamente en Efesios, ahí como ustedes tienen, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hoy día el mundo pentecostal, que nació en 1900 en California, ¿ya?, se ha esparcido a través del mundo por medio de la iglesia carismática. Y esta iglesia cayó en este error, en este exacto error. Fueron fluctuantes, fueron llevados por cualquier doctrina, ¿ya?, por estratagemas de hombres que lamentablemente los engañaron. Segundo, también existe la posibilidad que hay algunos dentro de la iglesia que todavía no sean convertidos, pero por algo el Señor los llamó, y ahí por eso tenemos que poner mucha atención. No es como para descartar y decir, ya, tú eres para usos viles. No, hay que entender que algunas veces hay inconversos que fueron llamados por Dios y que se van a convertir, a diferencia de los otros inconversos que definitivamente están ahí, ya sea para obtener poder, para alguna ganancia de algún tipo, que pasa en muchas iglesias. Entonces, si volvemos al versículo 21, tenemos una instrucción que es, en el fondo, es un mandamiento implícito, que nos va a dar la clave, ahí en el versículo 21, para poder llegar a ser un instrumento de oro o de plata, que pueda ser usado honrosamente. ¿Por qué? Porque se va a santificar. Cuando se santifica una persona, se convierte en alguien útil, como dice ahí en el versículo 21, para el Señor, útil al Señor, y va a estar más dispuesto que los demás para toda buena obra. Ojo, toda buena obra. Otro tema, que hay todo un sermón para eso. No son las buenas obras que tú vas a hacer al mundo.
¿Ya? ¿Entiendes? Las buenas obras que Dios manda en su palabra, que son guardar sus mandamientos, predicar su evangelio. Esa es la principal buena obra que tú debes hacer, predicar su evangelio. Primero con la boca, pero también con tu vida. Eso de andar ayudando a todo el mundo en la acción social o el evangelio social que se ha propagado, eso es lamentablemente una distorsión de las buenas obras. ¿Cuál es la clave entonces? ¿Cuál es el mandamiento? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué dice ahí? Limpiarnos de estas cosas. Hermanos amados, ahí está el mandamiento, limpiarnos de estas cosas. Este limpiarnos nos concierne a nosotros, es un mandamiento, nos está diciendo, ¿ya?, aquel que se limpia, aquel que hace el esfuerzo de limpiarse. Es cierto que el que verdaderamente nos va a limpiar es Dios. Eso siempre lo tenemos que tener en claro. El único que te puede limpiar a ti y a mí es Dios. Nadie más. Tú no te puedes limpiar. Yo no me puedo limpiar. Entonces aquí se forma esta paradoja. ¿Pero por qué si hay un mandamiento? Y al mismo tiempo puedo decir, si hay un mandamiento que yo me tengo que limpiar, y al mismo tiempo yo sé que es Dios el que lo puede hacer, que lo va a hacer. Recuerden que todo mérito, todo crédito es única y exclusivamente para la gloria de Dios, no para nosotros. Nosotros no tenemos mérito. Que el Señor nos va a dar algún día una corona porque fuimos obedientes, fuimos fieles, fuimos perseverantes. Eso es otra cosa. Pero fue por la disposición. Yo busqué, hice el esfuerzo de buscar, como dice, primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, si Dios es quien nos limpia verdaderamente, ¿ya?, y nos están diciendo que nos debemos limpiar, ¿cómo funciona esto? La respuesta la dice justamente la palabra de Dios. Si ustedes van al Salmo 119, lo voy a decir en varias formas, pero veamos ese versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En 1 Pedro 1:22 dice, habiendo purificado vuestras almas, limpiado, purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Palabra, verdad. Y en 2 Corintios, otro ejemplo, 7:1 dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, no refiriéndose al Espíritu Santo, sino que de espíritus demoníacos, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Se fijan que todo al final viene de vuelta a ese tema de la santificación. Como lo dijo nuestro Señor y Maestro en Juan 15:3, que dijo, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Todo aquel que se involucra en la verdad, en la palabra, y busca escucharle al Señor con todo anhelo en su corazón, va a ser limpiado. ¿De qué cosas entonces nos tenemos que limpiar? ¿Se recuerdan lo que leímos al comienzo en el versículo 14 al 19? ¿Cuáles eran las cosas que debíamos poner atención? Dos cosas son importantes. No desviarnos de la verdad, que es la palabra, y apartarnos de toda iniquidad. Dos cosas importantes. Debemos tener mucho cuidado de lo que otros nos van a enseñar como si fuesen doctrinas cristianas, como si fuesen verdades del Señor, como lo dijo él mismo en Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Esta advertencia está en todas las cartas del Nuevo Testamento. Cuidado con esos charlatanes. Por algo el Espíritu Santo inspiró a todos los escritores para advertirnos respecto a este mal que se está levantando cada día más dentro de la iglesia de la fe. Llevando, y esto es justamente un indicador del fin de los tiempos, ¿qué está sucediendo? La iglesia cristiana está cayendo en la apostasía. ¿Cómo y por qué? Por esto. Porque no son firmes en la palabra, no se han dedicado a la santificación
y por lo tanto son llevados por cualquier doctrina que viene de los hombres. Y así aparecen las congregaciones y se empiezan a dividir las distintas ramas que se formaron dentro de la Reforma en adelante. Y hoy día, hermanos, es para llorar. Literalmente es para llorar, ver lo que se está predicando en las iglesias. Por otra parte, debemos apartarnos de toda iniquidad. Este asunto es aún más serio todavía, ya que el diablo es muy, pero muy sutil y astuto, y perversamente vil. Y lo ha demostrado desde el Edén. Ha sido un clásico y no ha cambiado su estrategia. Siempre nos va a tratar de seducir por medio de las iniquidades, porque lamentablemente nuestra carne desea las iniquidades. Ese es un problema. Pablo lloró en Romanos capítulo 7. Miserable de mí, vendido al pecado. Entonces, tengamos cuidado, tengamos claro de que el diablo nos quiere tentar justamente donde están nuestras debilidades. Todos las tenemos. Nadie, no hay ni un cristiano que pueda decir yo soy inmune. No. Si eres inmune a una cosa, tal vez no lo eres a la otra. Podrás ser inmune a 10, pero hay una que anda dando vuelta por ahí, que todavía la tienes. Me da pena ver algunos pastores de renombre que han sido agarrados por un ángulo donde estaba todo bien, y en un ángulo se torcieron y cayeron. Cayeron presa de ese problema que tenemos en la carne. Amados, por favor, no se relajen y crean que esto es para otros. Esto no está escrito para otros, está escrito para ti. Yo mientras leía esto, mientras meditaba en esto, obviamente pensaba en mí. No pensaba en ustedes, pensaba en mí. Que también es para ustedes, es otra cosa. Claro, toda la palabra es para todos los hijos y las hijas de Dios. No hay para un grupo, para los bautistas, los pentecostales. No, es para todos por igual. No se relajen. Tú estás en medio de una guerra espiritual sin precedentes. Pero como no lo vemos, no nos podemos imaginar lo que está pasando a nuestro alrededor. Corre ahora, corre, huye, como dice la palabra. Porque si no lo haces, te puede suceder a ti exactamente que escuches de los labios del Señor esas horribles palabras que Él dijo ahí: aléjate de mí, nunca te he conocido, ¿no? Hacedor de iniquidad o hacedores de maldad. Pero eso, gracias al amor inexplicable del Señor, no tiene que ser así. No tiene que ser así. Tú hoy puedes volverte, como lo dice ahí en Romanos 12:1, presentando tu cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es tu culto racional, tu forma racional de adorarle en espíritu y en verdad. Tú puedes comenzar a apartarte para con Dios, dejando de jugar con el mundo y las cosas que están en el mundo. Puedes comenzar a aborrecer tu vida en este mundo, sumergiéndote en la palabra, pero no para provecho de conocimiento intelectual, sino que sumergiéndote en ella para escucharle a Él, hablarte a tu corazón, a tu alma, a tu mente. Y, por supuesto, guardando y atesorando todo lo que vas aprendiendo. Que sea como un tesoro. Lo entendí. Compártelo con otros. Lo entendí. Maravilloso. Atesóralo. No lo guardes en una repisa. Porque todo es para la gloria de Jesucristo y finalmente para la gloria de Dios Padre. Así es, hermanos amados. Tú puedes gracias a lo que Él hizo en la cruz. Recuerda, no es que tú seas especial. No. Tú puedes gracias a lo que Él hizo en la cruz. Y por su misericordia y por esa gracia, como dice ahí en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, ¿ya? De su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Está disponible para que tú te puedas fortalecer y puedas santificarte. Humíllate, pídele perdón a Dios y arrepiéntete de todo corazón
y Él te levantará, te salvará, te sanará. Como lo escuchamos en el sermón pasado, sanará tu tierra, tu alma, tu mente. Él lo hace. O sea, la pregunta final, ¿eres un utensilio para uso honroso o eres un utensilio para uso vil dentro del cuerpo de Cristo? ¿Eres de oro y de plata o te conformas con ser de madera y barro? Por eso aquí, escucha lo que te dijo en el versículo 21. Límpiate, ve y límpiate de esas cosas que te están afectando, que te están reteniendo, que te impiden tener una comunión con Cristo en su palabra. Límpiate de todas esas cosas que has adquirido del mundo y que lo único que hacen es confundirte o quitarte el tiempo de estar con el Señor. Límpiate y serás, como dice ahí, instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Que el Señor sea glorificado. Amén. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias en esta mañana por esta palabra, por esta enseñanza, por este recordatorio que nos haces de que necesitamos limpiarnos, limpiarnos para ser ese instrumento de honra santificado para ti, para que seamos útiles para ti, Señor. Y queremos hacer eso. Por eso oramos en esta mañana en el nombre de Jesús, Padre, para que tú nos ayudes a hacer todos los cambios y ajustes necesarios para que seamos útiles para tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, nuestro buen pastor, y Él pueda entonces usarnos, como dice, y estemos dispuestos para toda buena obra. Esa obra es que tú quieres llevar a cabo, no la nuestra, sino que la tuya. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén.